Kenan Yıldız es un grandísimo jugador y líder actual de la Juventus de Turín, pero no siempre fue así, porque hace tan solo unas temporadas cuando llegó era un jugador que siempre lo conocimos por su calidad, pero también por esos destellos que a lo mejor no eran durante todo el partido. A día de hoy estamos viviendo un nuevo Kenan Yıldız, una versión diferente del turco que hoy vamos a comentar con un servidor y Carlos Escudero. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Iván. Antes de empezar, yo sé que las aficiones de Fiorentina y Juventus no son las más amigas del mundo. Y con esta No, camiseta no vengo ni a reírme ni a provocar que se lleven peor. Simplemente hice una apuesta hace un par de semanas qué en la que horror. dije que hasta que la Fiorentina no gane un partido en Liga, no me iba a cambiar la camiseta. Entonces ya, si hay algún seguidor bianconero que nos está viendo, lo siento. No quiero reírme ni buscar bulla, simplemente tengo que cumplir una Qué apuesta. manera de Sí, sí, Iván. burlarse del equipo más grande de la historia de la Conference League. Qué manera de burlarse. Bueno, a ver, esa camiseta al paso que va a acabar verde, del mo que va a pillar, pero bueno. Nada, sí, Iván, estamos hoy para hablar de un jugador que yo creo Hombre, que no necesita mucha presentación para mm, ciertas personas, pero también es como que yo considero que Yildiz de un día va al otro ya estuvo en el mapa. Es decir, ya la gente sabía, es cierto, realmente. pero porque también es una facilidad y para eso hay que hablar de la primera temporada, que bueno, antes de hablar de la pasada y de esta, vamos a hablar que Yildiz llega a la 23-24, no, perdona, la 22-23. Sí. Y empieza a jugar con la Juventus B, pero no es hasta la 23-24 que que debuta con el primer equipo de la Juventus. Y esa misma temporada que debuta, ya son 32 partidos jugados. Y ya sabemos que descubrimos una gran promesa del fútbol italiano. Sí, Porque, descubrimos una versión muy importante, además, creo yo también. O sea, no sé. totalmente. No, igual no era. Quedan dice en aquel momento, claro, era una Juventus distinta, donde a lo mejor había algún perfil un poquito más jerárquico dentro del vestuario. Pero creo que también descubrimos el talento, sobre todo del turco, con solo 18 años, además, ahora tiene 20, ya ha cambiado un poco la historia, no tanto, sigue siendo un chavalín, del 2005. Pero en aquella Juventus aún había algún personaje que podía liderar un poco el conjunto. En la siguiente temporada, Carlos, es cuando un poco, ya la 24-25, vemos una versión un poco diferente o más protagonista de Kenan Gillez desde la titularidad, ¿no? No, ya sabemos en la temporada pasada que era el jugador más diferencial. No podíamos decir que era el líder, el mejor jugador. Lo que podíamos decir que en cualquier partido o cualquier momento que se pusiera difícil, Gillies se lo podía asegurar. El Sí, problema que veíamos la temporada pasada con Gillies es que a lo mejor en partidos más importantes, con rivales más directos, no podíamos ver un rendimiento más excelso. Es decir, sabíamos que a lo mejor que tenía un gran nivel, que si quería hacía lo que él quisiera con el balón, sí, es pero ahí. no podíamos dejarlo todo en él. Sabíamos que aparecía como goles en el derby de la Mole, pero no podíamos dejarlo. Y también Efectivamente. vamos a hablar de eso, porque ¿por qué al principio de temporada pasada, al final ya cambió un poco? ¿Qué factor, sobre todo desde los banquillos, hizo que Yildiz no pudiera seguir una constancia y poder hacerse un nombre como lo es ahora mismo en la Juventus? Bueno, lo primero de todo, vete poniéndonos la foto de Gilliz, Rafa, si puedes. De este señor de aquí hay que hablar también en clave lo que dice Carlos. Realmente la Juventus no ha cambiado tanto el estilo de juego, salvo ahora en unos últimos casos que vamos a hablar, pero la progresión de Gilliz en la Juventus ha ido siempre en base a una formación muy marcada, una 3-4-2-1, una 3-4-3, según como lo queráis entender, siempre siendo ese media punta por detrás del delantero que acababa siempre jugando en banda. Y la clave está aquí. Lo que vamos a hablar hoy es un poco de lo que ha sido Yildiz en su momento, que era un extremo regateador, puro, de desborde, que no le podías dar un metro porque, y esto es así, era de los mejores regateadores de Europa ya a los 19 años. A día de hoy, Kenan Yildiz es una cosa distinta. En el proceso de transformación que yo creo que en algún momento iba a darse, hay una frase muy bonita que dice Albert Blaya en su momento, que es que los buenos acaban jugando por dentro. Y creo que a día de hoy, sin hacer la comparación real, podemos hacer una comparación parecida en Lamine Yamal. Son dos jugadores que empiezan su trayectoria en la banda, uno en la banda izquierda y otro en la banda derecha, y que ya vemos un poquito que su posición natural, su posición en el campo para ser ese jugador más diferencial a lo largo del partido, es el centro en la zona del carril central. Y para esto tiene importancia clave, primero, entender el primer gran Yildiz que vemos con un poquito más de regularidad a final del año pasado con un señor llamado Igor Tudor, vete preparando la frase, la foto, Rafa, si puedes, que es el primer entrenador que le da una importancia capital que Thiago Mota no se la había dado, Carlos. Para nada. Pero es que Thiago Mota ya no es la importancia, sino que con muchos jugadores en sus mejores momentos,
podemos decir que 5 o 6 partidos de buen nivel, Thiago Motta, por la cara, hacía su trabajo. Era por la carísima en muchos No casos. tenía ningún tipo de sentido. Ahora, por ejemplo, Gilis, me acuerdo, no sé qué mes, podría ser los primeros meses del año pasado, Sí. que, bueno, de Sí, este año. febrero o marzo creo que era la. Y de repente, después de ser el Explota. mejor jugador de la Juventus, no empiezan a jugar. Y sabíamos que había pasado algo, incluso hizo algunas, no sabemos, creo que Gilis dijo unas declaraciones, luego había otras declaraciones que era como de un topo, que no se supo la identidad, pero sé que es algo Buah, que eso. lo comentamos tú y yo, que podía ser Gilis, seguro. No, se sospechaba que era Kefren Turan, porque era otro jugador que estaba bastante bajo el radar. Pero ¿qué pasa? Que la declaración, básicamente, por hacer rápido, decía que no querían a Mota en el vestuario, que se fuera de una vez, que nadie confiaba en él y nadie entendía por qué dejaba a los buenos en el banquillo en los partidos importantes. Cosa que en el fondo, pasado el tiempo, fue verdad. Pero llegó este señor de aquí, Carlos, que es Igor Tudor. Y hay una cosa muy importante de Igor Tudor, es que yo creo que el año pasado da un mejor rendimiento que bueno, ojo, el inicio de esta temporada me pareció bueno, cuidado, no me pareció nada malo. ¿Qué pasa? Que el año pasado lo que llega Igor Tudor a la Juventus, en lo que llega a sustituir a Thiago Motta, perdón, es un entrenador que da muchísima estabilidad al conjunto. Crea una formación base, que es lo más importante del proyecto, que creo yo ahora mismo de la Juventus, que tiene unos hombres que ya podemos decir que son los titulares. Con Thiago Motta eso no existía, era un vaivén de jugadores todo el rato, que luego también tenía su carácter y su forma de hacer las cosas. Me acuerdo de las declaraciones estúpidas completamente cuando dijo contra el Real Madrid hace poco que el sistema táctico no importaba nada. Y yo, bueno, estás en Italia, colega. Yo creo que esas declaraciones son también parte del despido de Igor Tudor de la Juventus. Pero sí que es verdad que al final de la temporada pasada y en el Mundialito de Clubs es el primer entrenador que da una confianza plena en Gilic, que no lo cambia ni por casualidad, que le deja todos los minutajes y acaba haciéndole de él casi la representación del peligro en el campo de la Juventus. ¿Qué pasa? Que ese peligro eran a cuentagotas. Era un jugador que cuando intervenía, porque esto es lo más importante, cuando le dejaban intervenir, era importante. A día de hoy, pasado ya un tiempo y viendo sobre todo el inicio de la 25-26, hay una progresión constante de Kenan Yildiz. Una que se marca también en partidos concretos, como por ejemplo el del Inter de Milán, si me apuras, y sobre todo después el del Napoli, que creo que es el primer partido que vemos a Kenan Yildiz jugar por dentro y pese al rendimiento horrible del equipo de Spalletti, vete poniendo la primera captura, Rafa. Pese al rendimiento horrible. No, esa no, la del Napoli. Esa. Pese al crecimiento horrible del equipo de Spalletti, en solo una jugada de ataque, Carlos, se fabrica un gol en 3 intervenciones, Kenan Yildiz. Jugador que es jugando entre líneas, jugando por el medio, y ya lo sabíamos, pero es que la Juventus, a finales de la temporada pasada y a principios de esta, jugando con la misma formación, ya con un Yildiz titular indiscutible, Sí. no podía hacerlo todo. ¿Por qué? Porque Yildiz, todo el ataque de la Juventus, y me acuerdo que lo comentamos en el último vídeo que hablamos de la Juventus, que era cuando el despido de Tudor y que llegaba Spalletti, todo el ataque era banda izquierda, totalmente banda izquierda, y eso hacía que la jugada solo podía acabar por ahí, ya sea con un centro de Yildiz, ya sea con un gol de Yildiz o con un pase clave al centro, pero nunca iba a ir por dentro. ¿Por qué? Pues porque la Juventus no podía sacrificar el ataque por la izquierda de Yildiz, la única forma de hacer daño que tenía este equipo. Todo esto sumándose a los problemas que tenía defensivos sin Bremer, problemas en el centro del campo en el que Koumenies incluso ahora quiere ser central. No, bueno, Son, eso ahora ya. son Con un la montón vuelta de de cosas. Bremer. Pero a eso me quería referir, que Igor Tudor cuando llega y también está a principio de temporada, Yildiz es un jugador mucho mejor. ¿Por qué? Porque le han dado el consolidarse en el 11 y ser más importante, Sí, y el pero no 10 de la hablamos Juventus, el 10 de la Juventus lo lleva él desde hace ya, exacto, no sé si la temporada la pasada ya. temporada pasada, pero seguía jugando por la banda. Es decir, el tema a hablar en este vídeo es una cosa de hace nada. Y es a lo que llegamos, que yo creo que es lo que habla Iván desde este partido contra el Napoli, donde ahora que vemos que Spalletti le gustan jugar con carrileros que tengan profundidad, que puedan llegar hasta el final, le podemos dar a Yildiz una importancia más en el centro del campo, detrás del delantero, y poder Sí. ver a un 10 clásico, un 10 con regate, un 10 con tiro, un 10 con pase y uno de los mejores jugadores de la liga. Claro, yo no lo asociaré quizá a un 10 clásico, porque creo que eso es Nico Paz. Creo que la definición en serie de 10 clásico para mí es Nico Paz. O sea,
Y creo que de ahí no lo vas a sacar nunca. Creo que es un jugador que nace en esa posición y acabará su Nico carrera. nunca podría jugar de extremo para mí, pero De hecho, Gilles puede jugar de extremo. De hecho, puede que, o sea, esto ya es una teoría propia de la hibernación, pero yo creo que el mejor socio que puede tener Kenan Gillies, porque Kenan Gillies en el fondo lo que estamos diciendo no es que abandone completamente la banda y que deje de ser un extremo para ser un mediocentro. O sea, para ser un mediapunta, pon otra vez el gráfico, perdón. O sea, la captura, perdón. Si os dais cuenta, en este partido, para el que lo haya visto, os habéis dado cuenta que la versión que hace la Juventus es pésima. Lo cambian al 75. Y desde ahí la Juventus deja de perder completamente la referencia. Y esto es algo que no nos puede sorprender porque Jerry siempre fue importante. Pero fue un jugador como él el que, entrando de banda adentro, y por eso digo que Nico sería la hostia a su lado, es el que provoca un desfase total en la defensa del Napoli. Carlos tiene razón en una cosa, y es que acumular muchas zonas defensivas, muchas acciones defensivas en zona izquierda, hacía a la Juventus muy, muy predecible. Porque, al fin y al cabo, esto que decían también los profesionales, cuando tú tienes un jugador muy bueno, lo quieres meter por dentro. ¿Por qué? Porque su zona de influencia llega más lejos. Y esto es un poco lo que pasa con Kenan Gillies en los últimos partidos. Si me apuras, llevándolo un poco más al extremo, creo que incluso podemos darnos cuenta que Spalletti, ponga ahora cuando puedas la foto, ha cambiado mucho lo que es la Juventus. Nosotros siempre creímos que la Juventus es un equipo que tiene que dominar con el balón y que en el fondo tiene que ser alguien que sea protagonista. Lo que nos dice los últimos partidos es que la Juventus se siente mucho más cómoda en la transición larga que con el balón en los pies. Y si me apuras, jugadores como Turán, como Locatelli, uno en el envío largo y otro en la progresión con balón, se sienten también muchísimo más cómodos, dejando muchísimos metros hasta la portería rival. Claro, porque en el caso ahora de que fracturamos Locatelli, por ejemplo, Locatelli lleva muchos años, que es el nexo entre la defensa, incluso parecía que estaba jugando de tercer central en muchas ocasiones, y poder llevar el balón hacia arriba, que Fren Thuram, menos con balón, sino sobre todo también aprovechándose de ese poderío físico también. Pero es que Yildiz ahora mismo es el mejor nexo entre el medio campo y arriba. Sí, pero porque se le ha creado espacio. Claro, esto es lo que yo iba por ahí, me refiero. Como tú ahora de repente juegas más a la transición larga, cosa que a todo el mundo le sorprende porque Spalletti, si sabéis un poco de su historia, es el rey del dominio en campo rival. De hecho, personalmente es un poco decepcionante, pero también no me parece mal. Me parece que la plantilla de la Juventus actualmente está para esto. Pues lo que pasa es que Gillies, metiéndose de banda adentro, encuentra muchísimo más espacio. Y en fondo, darle espacio al talento es muy importante. No sé si bueno, igual esto ya me lo compras o no, pero yo creo que nos hemos equivocado valorando la plantilla de la Juventus. Obviamente yo creo que un tío como Luciano Spalletti sabe más que nosotros. Entonces yo creo que dándole la razón, el camino de esta Juventus, al menos hasta final de temporada ese mismo, que por cierto ganó un Scudetto con el Napoli, tiene un tatuaje con el Napoli, el camino de esta Juventus hasta final de temporada está mucho más orientado a este tipo de juego y el a ver hasta dónde llegas. Luego ya en el mercado de verano tienes que hacer muchas cosas y darle confianza, pero a ver hasta dónde llegas con este Gillies, que creo que tienes muchas más posibilidades así que antes. Y claro, y antes de hablar de sus estadísticas, quería añadir una cosa a lo que tú comentas ahora. ¿Por qué? Porque con un Gillies ahora, con una forma de jugar diferente, bueno, al menos lo que se le plantee diferente, yo estoy empezando a ver que jugadores como Vlahovic Ahora de estaban lesión es en un una nivel pena. más bajo, pero yo creo que a lo mejor le estábamos dando mucha caña. Porque a Vlahovic también, al no tener un nexo por el medio, ¿te acuerdas que a Vlahovic la temporada pasada se le pedía bajar abajo todo el rato como si fuera un media punta? A día de hoy, lo primero que hizo Spalletti es bajarlo a recibir como si fuera un interior, probar si podía valer jugando de espaldas casi como un mediocentro. Pero había un Yildiz por detrás de Vlahovic, me parecería una forma de poder salvar la temporada de la Juventus en Sí, ataque. pero la lesión claro, aquí el problema es que la lesión de Vlahovic es dura. A día de hoy tienes a Openda y a Jonathan David que no están dando la garantía. Que es que a mí la sensación que me deja la Juventus siempre es de que tiene que ir rascando de sitios que no puede. Y que la solución siempre acaba siendo Gillies. Y es verdad, me refiero, no es mentira. Las dos últimas temporadas de la Juventus, si no son por Kenan Gillies en muchísimos casos, estarían fuera de Europa, seguramente. Y en algunos casos Locatelli, como el partido contra el Venecia la temporada pasada. Pero más allá de eso, la sensación sobre todo de que tiene que construir la Juventus. Y el proyecto Juventus, a día de hoy, que parecía estancado y parece estancado, tiene un mini rayo de luz en esto que estamos comentando. O sea, quiero que saquemos dos gráficos, el que Rafa elija primero, de pases.
Este es el mapa de pases de Kenan Gilliz contra el Bolonia en el último partido que la Juventus le gana 1-0 a un buen Bolonia. No me parece un nada mal Bolonia. ¿Qué pasa? Que ya os dais cuenta la cantidad de recepciones que hace Kenan Gilliz casi en la zona de mediocampo. ¿Por qué? Porque con muchísimos metros por delante, un chico que sabe regatear tan bien, un chico que sabe meterse por dentro tan bien, tiene muchísima ventaja. Carlos, casi nos damos cuenta que la mitad de los pases de esta Juventus nacen de Kenan Gilliz. Mira cómo recibe y dispara hacia el lado contrario. Es un gestor de juego a día de hoy Kenan Gilliz, más que un Claro, extremo puro. y si pones esta fotografía a alguien sin decirle qué jugador es, créeme que no te diría que es un No extremo. dice, claro, esa es la magia. Nadie sabe, nadie intuiría que es el Kenan Gilliz habitual. Pero en cambio yo te pongo una imagen del mapa de pases de los partidos de la Juventus de principio de temporada, donde se vea claramente, donde toda la incisión de pases es la banda izquierda, ahí entenderías. Sácalo ahí, Rafa, si puedes, el siguiente. Claro, es que... uf. Ahí entenderías dónde está jugando Yildiz y cómo el ataque de la Juventus se monopoliza por la banda izquierda y los equipos lo saben. Entonces los equipos saben que Francisco Conceição, por mucho que esté solo ahí al final, no van a apostar por él, van a apostar por el 10 de la Juventus que va a ir por la banda izquierda. Entonces esto hacía que fuera muy previsible defender a la Juventus. Y un equipo en el que defensivamente está mal y es previsible en el ataque, pues un mes y medio sin poder ganar un partido, que es lo que certificó la derrota de Igor Tudor, el despido de Igor Tudor. Y es que es precisamente lo que lo explica, aparte de otras cosas. Para mí, Igor Tudor dio las bases de lo que era Gilliz, que era un jugador que obviamente sabías que tenía un talento espectacular y tenía la capacidad de ser líder. ¿Qué pasa? Que no lo explotó. Y yo creo que el fallo de Igor Tudor es no darle continuidad a lo que hizo en las primeras 3 jornadas con un Gilliz con mucha libertad. Obviamente, al no darle continuidad me refiero a no ser un poco más creativo. Creo que a la tercera jornada en Italia todo el mundo sabe cómo defenderte. El análisis táctico es lo mínimo que puedes hacer y jugando 4 veces lo mismo, a la primera te sale, a la segunda también, a la tercera es más difícil pero puede pasar, a la cuarta no te va a salir. Y a partir de ahí he hecho un mes y medio doliéndose de sí mismo. ¿Qué pasa? Vuelvo a poner el gráfico, Rafa, un segundo. El segundo, Vale, este mapa es contra el Como. Es decir, aquí aún estaba Igor Tudor, para que nos hagamos una idea. Y este es exactamente lo que pasa, lo que comenta Carlos. Este Yildiz, que lo veis recibir tan cerca, porque eso también es verdad. Fijaos que recibe casi como un lateral. Si no, no había forma de recibir el balón. Esto es lo más dramático de esa Juventus. Esa Juventus necesitaba que Yildiz recibiese casi en el lateral, porque si no, era imposible que recibiese sin un marcaje, vamos, como de profesional. Total. Y ahora, cambiando al autográfico, y comentando lo que comentabas tú de Francisco Conceição, de todos los socios que puede tener al fin y al cabo, que en el fondo no son malos. Cuando pueda, Rafa, cambia el autográfico. Ahí está. Esto es una Juventus mucho más fluida, dirigida por él. Y, joder, no es que nos falten socios, Carlos. Me refiero, no tenemos tan malos jugadores en ataque de la Juventus. No estamos hablando de un equipo de media tabla que solo tiene un jugador diferencial Claro, y tenga tío. que monopolizarlo todo. Y en la anterior foto que hablabas del cómo, pues lo hilo perfectamente con lo que he dicho de ser previsible. Ese partido lo acaba perdiendo la Juventus contra el Como. 2-0, golazos de Nico Paz, que justamente juega por dentro y desmonta a la Juventus. Ahí está, un equipo como el Como, que tácticamente es un obús, le pones un equipo como la Juventus tan previsible en ataque, pues es que es blanco y en botella. Es que se lo comió. Es que el problema de ese partido, que fue el despido de Tudor, eso, realmente. O sea, ya el siguiente partido fue anecdótico. Que creo no Sí, sé porque fue el partido del Madrid no te iba a hacer un cambio. fue anecdótico completamente. Ese partido es una masterclass de Cesc Fábregas frente a Igor Tudor, pero de las que te recuerdas durante años en tu carrera. Y para acabar un poco la conclusión final, esto es a día de hoy Kenan Gilliz, un gestor de juego que lo que comentamos antes, de un extremo en solo un año ha pasado, bueno, en un año, incluso solo 5 partidos, 6 partidos, que también muestra lo bueno que es, ha pasado de ser un extremo dependiente, hiperdependiente del regate, a un jugador que es capaz de gestionar el juego. Y ponnos ahora en marco de doble para la conclusión final, Rafa, pero me parece que el camino de la Juventus, y esto ya es una opinión propia que puedes dar tú, va marcado, uno, por lo que puedas hacer con Kenan Gilliz. Si Kenan Gilliz está bien, ya a partir de ahí, sea donde sea, sabes que sumas. Si Kenan Gilliz está bien, es capaz de gestionar los partidos, y con gestionar partidos me refiero darle progresiones a Conceição, darle un poco de utilidad a Openda o a David, darle opciones de pase por delante a Thuram y a Locatelli. A partir de ahí puede que llegues lejos. Necesitas muchas piezas, necesitas muchas cosas y fichar un mercado entero. Pero a mí, esta Juventus, sin ser la Juventus más categórica, que tú le pides que sea la vecchia signora, dominante, pura, defensivamente lujosa y muchas otras cosas, me parece que es el camino a seguir de Spalletti.
y el primer entrenador, sobre todo, que le da un sentido real a este equipo. Lo que está claro, Iván, que con esta Juventus, lo de no empezar la casa por el tejado es lo que se tiene que procurar, 100%. Porque pueden llegar buenos nombres, jugadores con nombre, ahí voy, Openda, Cegrova, jugadores que tienen calidad, vale que no en su mejor momento, pero son jugadores que Cegrova, son tío. cosas. Cegrova. Pues tú no puedes traer a estos jugadores para reconstruirlos y poder recuperar su mejor nivel cuando tú no sabes a lo que quieres jugar. Entonces, Sí. para mí ahora mismo la Juventus sería coger una hoja de papel, decir, tengo estos jugadores, ¿qué es lo mejor que tienen y cómo lo adapto a Yildiz? Buah, esa es la realidad, pero es que, claro, de esa hoja de papel, ¿con cuántos trabajas? Porque yo trabajo del 11 titular, trabajo con Gili, Locatelli, Turán, Bremer, si está sano, porque el pobre no suma. Kalulu me puede valer, Michele Di Gregorio me puede valer, e igual a partir de ahí hay que empezar a buscar. Pues tú la forma de jugar la tienes que saber con estos jugadores fijos y jugando en el mejor juego que ellos te pueden aportar. Y ya está. Sí. Y eso es lo que vamos a ver, espero y deseo en la Juventus aquí en adelante, porque creo que no puede ser circunstancial lo de Yildiz por el medio y creo que ellos No, que va. tampoco lo saben. Han Creo que tenido que ver Spalletti este cambio. sabe esto. Exacto, nosotros somos unas personas que lo hemos observado y si nosotros lo hemos observado, no quiero quitarnos méritos, pero seguramente gente más cualificada y que trabaja en la Juventus, porque si esto no es aquí, ¿qué hacemos Iván y yo aquí grabando vídeos Claro, o sea, ¿por qué y no nos llaman a cobrar nosotros? a fondo perdido y no estamos trabajando en equipo de Serie A? Pero es a lo que voy, es una cosa que estarán viendo y que los otros equipos también se van a ir preparando los planes de partido y veremos qué tal. Sí, pero ¿eso no consideras que es mucho más complicado? O sea, antes de cerrar ya directamente, a mí me parece mucho más complicado frenar a un tío que se mueve por toda la horizontal del campo. Me refiero, ¿qué le vas a decir al lateral derecho? Oye, mira, síguelo allí hasta el extremo izquierdo. No. Le pones Mucho más. una doble marca en el extremo izquierdo y créeme que limitas el 50% de Gillis. Por el medio no puedes. Para mí, por el medio no lo puedes limitar. Claro, por eso digo, me refiero, ahora Es que a lo tú que tienes voy, esta... te doy la razón en ello. Y cuando quieras poner a Gillis 3 personas por el medio, créeme que Gillis no va a tener ningún problema en irse al extremo izquierdo. También. Pero bueno, vamos a cerrar porque... Quiero recordaros de verdad, porque... no es por nada, simplemente... El Tengo una 86... solicitud. Bueno, espera, Rafa tiene una solicitud y la vamos a cumplir. Vale, vale. Quedaos Quedaos hasta el final. anuncio que se queda al final del vídeo, sí. Ah, vale, lo pongo ya. Bueno, esto... No, ponlo. Quiero... Hola Kenan, si me estás viendo, tengo aquí una carta para ti, dedicada con todo mi cariño. Sabes que ya lo sabía, tío, ya es que sabía que iba por ahí. Ya está, si es que... Kenan, Vale. Kenan, yo aquí te lo dejo. Vale. Es una Tenemos muestra de cariño. Tenemos al enemigo en casa porque Rafa es del Bayern, ¿vale? Va. Es del Bayern y le gusta mucho el Bayern. Que La no. cosa para finalizar, ahora sí, recordaos que os suscribáis porque realmente a nosotros, como dije Carlos, va a fondo de perdido. Todo esto son pérdidas, este proyecto son pérdidas en 90... No, al 100% son pérdidas, Carlos. Iba a decir al 90 y algo por ciento, pero son 100% pérdidas. No ganamos nada y nos gustaría muchísimo que nos suscribierais y nos dieseis un apoyo, un like o lo que fuese, porque realmente el algoritmo lo premia mucho y si creéis que realmente estamos haciendo un contenido que os puede gustar, entonces apoyadnos porque realmente nos ayudáis muchísimo a crecer y a que esto sea un proyecto que podamos continuar en el tiempo. Ahora sí, Y chicos, no, darle al botón de hype, importante. no sé si eso lo tenemos ni siquiera activado, pero es cierto, tendríamos que pensar en ello. El caso, muchas gracias por vernos, si habéis llegado hasta aquí. Sé que intentamos que el vídeo no sea muy largo, ya nos dirá Rafa después cuánto fue, seguramente más de lo que pensamos. Y nada, nos despedimos por aquí. Carlos, Chicos, antes de decirlo, bueno, lo voy a decir ya, porque somos los mejores. Siempre calcio.